quiero pedirle que me ayude a leer en las Escrituras y busque en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículos del 16 al 19. El tema que el Señor nos ha dado esta tarde, es una nueva temporada. Mire lo que dice el Señor. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hasta ahí vamos a leer. Por favor, cierre sus ojos. Padre, una vez más te agradecemos, Señor, por tu presencia, porque tú estás aquí con nosotros. De igual manera queremos suplicarte todos juntos que tu palabra, Señor, pueda una vez más bendecir nuestras vidas. Padre, yo te pido que tú puedas derramar sobre cada uno de nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Señor, espíritu de consejo, de tal manera, Padre, que la semilla de tu palabra encuentre cabida, Señor, y descanso en nuestros corazones. Padre, yo te pido que tú tomes el control de este tiempo, Señor. Padre, control de la atmósfera, Padre, limpiando, Señor, todo este contorno, Padre, y que hagas la obra que has dicho que vas a hacer este día, Padre. Gracias te damos, Señor, la gloria y la honra siempre te la damos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado. Esta porción que estábamos leyendo en este momento nos relata un poco acerca de la forma en que el Señor continuamente se levantaba para ayudarle a su pueblo, al pueblo de Israel en esa temporada o en ese tiempo. Hay algo muy interesante que podemos encontrar en esta parte, y es que la Escritura nos habla que habían momentos o habían temporadas donde Dios comenzó a levantar a hombres que la Biblia les llama jueces. Y les llama jueces porque específicamente el Señor los levantaba para poder, digámoslo así, poner un orden o para poder dar dirección y establecer principios o leyes delante del pueblo para que el pueblo pudiera hacer lo que al Señor le agradaba. Cuando usted tenga la oportunidad, le invito a que lo haga. En el libro de Jueces, amados, nos habla de 12 hombres y mujeres que fueron levantados para dirigir al pueblo. Son 12 hombres que la Biblia me enseña en las Escrituras, y también algunas mujeres que Dios los tomó para que ellos pudieran dirigir a su pueblo. Y esta porción que yo le estaba compartiendo me da muchas luces, o me da algunas cosas que yo quiero compartirlo con ustedes. Primero, yo puedo entender algo acerca de esta porción, y es que el ser humano siempre necesita que alguien lo guíe. Cada uno de nosotros, hermano, por eso Dios ha establecido en su palabra que Él ha dejado diferentes autoridades, que Él ha dejado diferentes ministros o ministerios con la única función o el único propósito de poder guiar a la iglesia del Señor. Por eso es que qué interesante es que dice la Escritura que cuando un juez moría o cuando un juez era quitado de esa posición, dice que el pueblo se extraviaba. Y eso me habla a mí, hermano, que nosotros tenemos que entender primero que hay una gran bendición cuando hay alguien que está pendiente de nosotros. Es una gran bendición, hermano, poder tener un apóstol, un pastor, un líder, un maestro que dirija nuestros pasos. ¿Por qué? Porque el alma del hombre, usted tiene que recordar algo esta mañana,
y es que el alma del ser humano, hermano, siempre está buscando hacer las cosas que al Señor no le agradan. Y no es porque uno lo quiera hacer de esa manera, sino que es la naturaleza caída que cargamos aún, que aunque fue vencida en la cruz, hermano, pero está ahí latente, buscando hacer caer al cristiano. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos, que aprender algo esta mañana. Siempre dejémonos guiar por aquellas autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Y no solamente en la iglesia, en los trabajos, en las casas, aún, hermano, afuera, allá en la sociedad donde nosotros nos desarrollamos, hay autoridades. Pero yo quiero ir más profundo en lo que el Señor me daba o ponía en mi sentir para poderle compartir a usted. Y es esa parte donde nosotros leíamos, donde dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Y esa parte de palabras, esa pequeña frase, donde dice ellos volvían atrás, fue ahí donde el Señor comenzó a hablar para poder compartir algo ahora. Y es que hay etapas, hay momentos, hay ciclos en la vida del creyente que muchas veces se repiten, porque el creyente necesita entender una cosa, y es porque Dios siempre está interesado en que usted y yo podamos poner únicamente la mirada en Él y no en las cosas de esta tierra. Muy interesante es, hermano, cuando dice que cuando ese hombre que el Señor había puesto para guiar, cuando ese hombre moría, cuando llegaba el fin de su temporada, el pueblo retrocedía. Y ahí el Señor me hablaba acerca de los ciclos que muchas veces se presentan en nuestra vida. Esos momentos, hermano, donde una y otra vez se repiten circunstancias, se repiten momentos, se repiten tiempos que no son buenos para nosotros. Tiempos que vienen a veces a quitarnos la fe, a quitarnos el amor por Dios, a quizás nos vienen a quitar el amor por congregarnos, el amor por el Señor, por el servicio, aún el amor quizás en la familia. Hay muchas cosas que se presentarán en la vida, hermano, y usted y yo tenemos que saber algo. Tenemos que aprender a romper en el nombre de Jesús todo ciclo que nos ha tenido detenidos hasta este día. Quizás alguien pueda decir: no, yo no tengo ninguna cosa de esa. Déjeme primero que yo le hable un poco de lo que el Señor me daba, y ahí después nos analizamos cada uno de nosotros. Porque el propósito del Señor esta mañana, mi amado, es que podamos ser libres y se corte todo aquello que ha estado estancando nuestra vida. No podemos vivir en un círculo, hermano, una y otra vez repitiendo las mismas cosas, cuando el Señor nos ha hablado a tener una vida diferente, una vida abundante, una vida de alegría, de gozo, de paz. Fíjense que en la Biblia yo puedo encontrar muchas cosas acerca de eso. Por ejemplo, no lo busque, solo rapidito, 1 de Samuel 17:16, donde dice, hablando de Goliat, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ahí podemos ver, hermano, cómo este hombre, este gigante que usted conoce todo el relato de la Biblia, dice que este hombre venía por la mañana y venía por la tarde. Y no solamente venía un día, sino que la Escritura dice que llegó 40 días. No sé si usted puede observar un ciclo ahí, un ciclo, hermano, de temor, un ciclo de inseguridad que se había levantado para el pueblo de Israel. Dice la Escritura que el pueblo, el ejército, hermano, temblaba. Dice que cuando escuchaban la voz del gigante hablar y decir: mándenme a uno para pelear, dice que sus rodillas crujían, hermanos, se golpeaban a uno por el temor. Pero miren, digamos que hubiera sido 1 o 2 días, está bien, pero dice que era día y noche por 40 días. Imagínense qué tremendo, porque yo puedo entender una cosa ahí, porque ese momento donde el gigante se presentaba ahí en el campo de batalla, empezó una vez, un momento, una mañana. Me imagino que quizás el pueblo estaba ahí preparado para salir a la batalla, estaban formados, y hubo un día que marcó, hermano, una temporada negativa para el pueblo.
Hubo una hora, no sé la hora, pero lo que sí sé es que la Biblia dice que una mañana ese gigante se paró y comenzó a gritar, comenzó a proferir palabras insultando al pueblo, insultando a Dios, hermano, para hacerlos atemorizar. Y dice que ese gigante se fue esa mañana, regresó al ejército donde él pertenecía, pero dice que en la tarde regresó una vez más al mismo lugar. Y si hubiera sido un día, qué bueno hubiera sido, porque ahí hubiera terminado todo. El problema es que se repitió un segundo día, y se repitió un tercer día, y se repitió un cuarto día, un quinto día, hasta el día número 40. Y yo puedo entender algo ahí, amado, y es que hubo un momento que le dio apertura a un ciclo negativo para el pueblo. Un ciclo que el pueblo comenzó a tener temor. Un pueblo comenzó, hermano, a sentirse débil, comenzó a ver que no había salida en ningún sentido. El pueblo comenzó a ver un ejército, un gigante, quizás pensando que la vida ya no iba a estar después de ese momento y que todo lo iban a perder. Pero el punto es este: hubo un día y un momento que empezó ese ciclo de 40 días. Y es ahí, hermano, donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Cuando las cosas comiencen a repetirse en nuestra vida, cosas negativas, cosas extrañas, cosas que usted ve, hermano, y dice: esto no parece que viene de Dios, esto me está ocasionando un sentir, yo veo mi familia diferente, yo siento que no estoy orando como antes, yo siento que no estoy caminando como antes, hay algo que se ha levantado. Y es ahí donde usted y yo tenemos que levantarnos, hermano, y en el nombre de Jesús romper todo eso. Porque el problema es que cuando somos permisivos y le damos, hermano, entrada a algo y le dejamos que esté ahí, eso comienza a tener fuerza. Mire, 40 días dice la escritura que estuvo ese gigante ahí levantándose, amenazando al pueblo. Hubo un día, hermano, que marcó a ese pueblo, el primer día que ese gigante se levantó. Otro ejemplo rápido, usted lo sabe, siempre en el libro de los jueces, cuando habla que el Señor llegó y llamó a Gedeón, cuando dice que los madianitas se levantaban cada vez, hermano, que había una cosecha, Madián se levantaba a robar el producto de la cosecha. Y no lo hizo un mes, 2 meses, no, lo hizo 7 años, dice la escritura. 7 años, hermano, yo no sé, pero qué tremendo pudo haber sido, y no sé si usted lo ha experimentado. Veámoslo desde la perspectiva de ese ejemplo. El pueblo trabajaba, el pueblo se esforzaba, el pueblo sembraba, salía por las mañanas a trabajar, regresaba y estaba esperando el fruto, hermano, de su esfuerzo, el fruto de su trabajo, el fruto de su quizás desvelos, quizás madrugadas. Y en el momento en que el fruto estaba pronto a producirse, venía alguien y se lo robaba. Venía alguien, hermano, y es como que le quitara todo ese esfuerzo. Más allá, hermano, de lo material, era el tiempo que este pueblo había dedicado a cosechar algo. Pero no solo lo hizo una vez Madián, fueron 7 años, un ciclo de 7 años, hermano, hasta que el Señor levantó a uno de los jueces que yo le mencionaba, a Gedeón. Por eso es que esta mañana, hermano, usted y yo necesitamos pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento y que nos muestre si en nuestra vida hay ciclos que se repiten una y otra vez, pero que no sean cosas, hermano, que vengan a buscar estropear nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos auxilie, porque a veces, hermano, hay cosas en nosotros o en nuestra familia que quizás ha llegado el momento donde lo vemos normal, donde lo vemos que es algo que tiene que pasar, pero quizás a la luz de la palabra, el Espíritu Santo esta mañana nos muestre que hay ciertas cosas en nosotros, que hay ciertas cosas en nuestra familia, en nuestra finanza, no sé el área donde Dios nos va a hablar, pero lo que sí sé, hermano, que Dios nos va a mostrar ahora cosas, y esas cosas se van a romper en el nombre de Jesús. Nos vamos a ir libres de este lugar, hermano, de todo ciclo que ha estado tratando de estorbar nuestro caminar y tratando de robar lo que Dios le está entregando a usted. Cuando hablamos, hermano, digámoslo de esta manera,
podríamos definir esos ciclos o esas repeticiones como un círculo vicioso. Cuando hablamos de un círculo vicioso, me habla de aquellas situaciones que se repiten una y otra vez, y que una de las características que tiene es que el resultado que provoca ese círculo vicioso afecta a la persona que lo vive. Eso quiere decir, mi amado, que nosotros necesitamos ver qué cosas en nuestra vida no están bien y preguntarle al Señor si es producto de un círculo vicioso o de un ciclo negativo o un ciclo de las tinieblas que ha tratado de atacarnos o que ha buscado, hermano, estropear la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Nosotros tenemos que caminar, mis hermanos, entendiendo que hay un enemigo que busca continuamente poner tropiezo en nosotros. Tenemos que aprender siempre, amados, a discernir. Tenemos que aprender que el Señor nos auxilie a discernir los espíritus que una y otra vez se levantan en contra nuestra. Tenemos que pedirle, amada iglesia, al Señor que nos dé ese don del discernimiento, que nos ayude a ver, hermano, aquellas cosas que no vienen de Dios y que lo que buscan es poner en nosotros una carga, un peso, algo que nos impide avanzar. Leyendo un poquito yo pude encontrar algo y quiero hablar rapidito de algunas cosas, de aquellas cosas que llevan a una persona a vivir de una manera cíclica o situaciones que se vuelven un ciclo en la vida y a esa persona la vuelven improductiva. Una de ellas es cuando el estado emocional o el estado de ánimo es fluctuante. ¿Cuántas veces nos ha tocado batallar con ciclos de tristeza, con ciclos de desánimo, con ciclos de frustración que han llegado a nuestro corazón y a nuestra alma? ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha sucedido esto? Que estamos aquí en la casa del Señor, hemos sido bendecidos, la gloria se ha derramado, vamos llenos, pero por alguna razón extraña, usted llega a su casa y ya no siente el gozo con el que se fue, y ya no siente la fe, el ánimo, hermano, que usted se fue de aquí y sentía que iba en las nubes volando, encendido del fuego del Espíritu Santo, y llega a su casa y de repente de la nada se siente desanimado, y de la nada comienzan algunos pensamientos extraños ahí a brotar, algunas ideas. No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero cuando eso llega, hermano, yo le quiero decir algo. Eso es una artimaña del enemigo para hacerle que usted tropiece y pierda lo que Dios le ha dado. Y es ahí, hermano, por eso es que tenemos que estar tan atentos y tan apercibidos a cortar todo sentimiento, todo sentir, hermano, que nos haya provocado algo, una tristeza, una frustración, un resentimiento, un desánimo, no sé, algo, hermano, pero usted y yo tenemos que aprender a cortarlo. ¿Cuántas veces las cosas no nos han salido bien? Y eso quizás provoca en nosotros un desánimo. ¿Cuántas veces lo hemos intentado, hermano? Un proyecto, un trabajo, un ministerio, algo, yo no sé. Y quizás usted ha llegado a un momento donde se ha sentido frustrado. Pues en ese momento usted y yo necesitamos levantarnos. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros está que lo que yo estoy viviendo hoy momentáneamente no se vuelva un círculo, hermano, o un círculo vicioso que me aparte de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Por eso es que yo puedo entender algo de lo que le pasó en el ejemplo de la Escritura, que hubo un momento que iba a marcar una temporada, en ese caso negativa, porque fue un momento, hermano, fue algo que sucedió en un día y marcó una temporada. Imagínense qué tremendo. Yo me imagino, hermano, que aquel pueblo de Israel, cuando estaban recogiendo su cosecha, ver que venía Madián, un enemigo, vino y les robó todo. Pensémoslo así. ¿Qué habrán dicho en ese momento el pueblo de Israel? En esa primera vez que sucedió. ¿Qué habrán sentido? ¿Qué habrán dicho? No sabemos. Pero el punto está, hermano, en que ellos tuvieron que haber visto el
el enemigo que había venido, ellos tuvieron que haber analizado y decir, bueno, vino Madián, vino por esta región, nos quitó esto, traía armamento, traía guerreros, no sé qué podrían haber pensado, pero el punto es que ellos tenían que haber aprendido de esa situación. Ese pueblo tuvo que haber visto lo que les aconteció y ser previsores y decir, bueno, hoy este año en esta cosecha me sucedió esto. Yo me voy a preparar para que si en algún caso el enemigo quiera venir, si Madián quiera venir otra vez a robarme, vamos a estar preparados. De esa manera es como nosotros tenemos que actuar. Cuando a usted le acontezca alguna situación que quizás se le complicó algo, quizás vino algún dolor, una enfermedad, algún problema, hermano, aprenda de esa situación. No solamente se quede y dice, bueno, me sucedió esto, ni modo, no, seamos previsores. Aprendamos de cada cosa que nos pasa para que la próxima vez que quiera venir nuevamente estemos listos y podamos rechazarlo y que no se vuelva un ciclo en nuestra vida. Por eso es que hay muchas cosas que yo podría decirles esta mañana, pero ¿cómo podríamos identificar nosotros en nuestra propia vida si hay de estas cosas que se repiten y no nos hemos dado cuenta? Por ejemplo, yo podría decirle algo. Cuando una persona, hermano, vive con un sentimiento de fracaso continuo, cuando una persona siente que va a fracasar y que mejor no intenta nada, esa persona está viviendo en un círculo vicioso o en un ciclo que en un momento determinado de su vida la marcó. Que quizás intentó algo, entonces cuando ella vio que no le salió, hermano, esa persona vive con una frustración continua y dice, ¿para qué lo voy a intentar otra vez? ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo? Si me acuerdo que hace 1 año, 2 años, 3 meses intenté esto y no me salió, ¿de qué me sirve? Cuando hay un pensamiento así, déjeme decirle que es porque hay algo que el enemigo logró hacer en esa persona. Y es crear en esa persona un temor, bloquearlo, para que esa persona no lo intente una vez más. En el momento en que usted lo intenta, en el momento en que usted dice, bueno, me fue mal, sí, hubo alguna pérdida, sí, pero yo lo voy a volver a intentar en el nombre del Señor. Se me viene ahorita, hermano, a esa porción de Pedro, cuando el Señor, él había ido a pescar y no había pescado nada, usted lo conoce. Y dice la Biblia que llegó el Señor y le dijo, vamos a ir a pescar. Y usted sabe que le dijo, Señor, yo ya lo intenté, pero vamos a intentarlo otra vez. En ese momento, Pedro estaba rompiendo algo que un día anterior él había visto. Y es frustración, no pesqué nada. Soy un experto pescador y no logré nada. Fui a la hora indicada y no logré nada. Lo intenté, me dejé la mejor barca, la mejor red, no intenté nada. Imagínense que se hubiera quedado con eso. Ese hombre no lo hubiera intentado, pero cuando el Señor Jesucristo llegó y se le presentó y le dijo, vamos, ahí ese era el momento de Pedro. En ese momento Pedro tomó una decisión que sin darse cuenta iba a hacer un rompimiento en su vida. Y es que cuántas veces necesitamos tomar decisiones así, hermano. Yo esta mañana quiero, hermano, transmitirle lo que el Señor me daba. No podemos vivir, hermano, con temores en la vida en Cristo. No podemos vivir así. Tenemos que soltar todo eso. Y si hay algo que nos ha tenido frustrados, con cobardía, hermanos, nos ha tenido ahí sumergidos en desánimo, yo creo con todo mi corazón que el Señor va a romper todo eso en nosotros y nos va a llevar, hermanos, a vivir lo que Él ha dicho que tenemos que vivir en su presencia, en sus caminos, en su gloria. Otra señal donde podemos identificar que en alguna área de nuestra vida hay un estancamiento, no hay productividad o no hay un avance, hermano, es cuando específicamente eso, nos vemos improductivos. ¿Saben algo, hermano, que yo puedo entender por la Escritura? Y es que una de las cosas o uno de los efectos, digámoslo así mejor, que el Espíritu Santo produce en un creyente es que lo vuelve productivo. Es que lo vuelve una persona que se multiplica. Lo vuelve una persona, hermano, que tiene la capacidad
de poder generar muchas cosas en el Señor. Por eso es que cuando usted, hermano, llega a algún momento en su vida donde usted se sienta improductivo en muchas áreas, quizás usted pueda sentirse improductivo en el ministerio, improductivo en la familia, improductivo en el trabajo, en el negocio. Pongámosle atención a ese sentimiento, porque eso no viene del Señor, sino que eso lo que nos está dando es una alerta que nos está diciendo: necesitamos romper un ciclo negativo que está en nuestra vida. Cuando usted, hermano, se sienta que es una persona que no aporta nada para nadie, eso es mentira, hermano, porque Dios nos ha dado la capacidad de hacer muchas cosas en Él. En ese momento donde usted se sienta, hermano, como que no tiene un valor, como que usted se siente rechazado porque usted no produce nada, eso es mentira del enemigo. Porque Dios a usted y a mí, hermanos, nos ha puesto dentro de nosotros su bendito Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que la misma palabra dice que se metió, hermano, a la tumba, no solo de Lázaro, sino también a la tumba donde el Señor fue puesto, y lo sacó de ahí. Cuando caminamos entendiendo, hermano, que ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es ese poder que ha sido depositado en cada uno de nosotros, en ese momento, hermano, yo le aseguro algo: van a haber muchas cosas delante de nosotros, pero las vamos a poder vencer en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que levantarse, hermano, esta mañana y rechazar todo aquel sentimiento negativo que ha tratado de embargar su corazón, y levantarse y decir esta mañana: Señor, yo me voy a levantar, yo me voy a sacudir, yo voy a echar fuera de mí todas aquellas cosas que me han tenido ahí atado. Yo puedo entender una cosa en la Escritura, y eso es, hermano, lo que nos debe de llenar de esperanza a cada uno de nosotros. Miren lo que dice Daniel 2:21. Daniel, hablando de aquel momento donde él pudo dar una interpretación, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Ese es el Dios a quien usted y yo hemos venido a adorar esta mañana. Aquel Dios, hermano, que conoce todas las cosas. Aquel Dios, hermano, que está sobre todo y domina sobre todo y sobre todos. Aquel Dios que tiene el poder, como dice ahí, de mudar los tiempos, de cambiar las temporadas, de cambiar las situaciones, de romper ciclos de maldad, de romper, hermano, ataduras. Amado hermano, yo quiero decirle algo esta mañana. El Señor, hermano, hoy va a hacer algo en su vida, y va a haber una transformación de las cosas que usted ha estado viviendo. ¿Sabe, hermano? Cuando la Biblia habla y dice que Él muda los tiempos, esa palabra mudar es una palabra, hermano, que tiene muchas implicaciones en el hebreo, pero una de ellas a mí me llamó la atención, y es revocar. Quiere decir, mi amado hermano, que el poder que Dios tiene no solamente cambia las circunstancias, no solamente, hermano, hace diferentes las cosas que no están bien, sino que también Él mismo tiene el poder de revocar. Es decir, que Él tiene el poder de dejar sin efecto todas aquellas cosas que en nosotros fueron puestas, o fueron declaradas, o fueron quizás dichas en contra nuestra, aún cosas que ni siquiera sabemos. Mire qué tremendo esa porción de la Biblia cuando dice que aquel hombre que usted conoce, hermano, llamado Balaam, fue contratado y lo pusieron arriba en un monte a declarar, hermano, lo habían llevado para declarar maldición sobre el pueblo. Pero ahí yo puedo ver ejemplificado lo que dice el profeta Daniel, cuando dice que Él es el que muda, es decir, Él es el que revoca. Dios es el que cambia las cosas que fueron declaradas en contra de nosotros. Cuando usted y yo, hermano, caminamos en esa verdad, cuando usted y yo caminamos con el entendimiento y con esa revelación, usted y yo vamos a caminar sin temor. ¿Sabe por qué?
Porque aunque se levante quien se levante, aunque se quieran abrir las bocas de los que se quieran abrir en contra de nosotros o en contra de su familia, la Biblia me enseña que el Dios al que adoramos es el Dios que deja sin efecto las cosas negativas que fueron dichas en contra de nosotros. Por eso es, hermano, que en el momento en que este hombre quería hablar cosas negativas y maldecir al pueblo, no pudo. Sus palabras, cuando él pensaba y cuando él hablaba y en su mente estaba hablar lo negativo, cuando esas palabras salían de su boca, salían cosas positivas para el pueblo, salían bendiciones. El Señor revocaba, hermano, en ese momento la maldición y la hacía bendición. Entonces quiere decir que si nuestro Dios tiene el poder de cambiar todas las cosas, hermano, Él también tiene el poder para hacer retroceder a todo aquello que ha venido en contra de nosotros. Cualquiera que se quiso poner enfrente de nosotros, el enemigo, Él tiene el poder de hacerlo retroceder. ¿Sabe, hermano? Otra implicación que tiene la palabra revocar es anular o sustituir un decreto legal. Eso quiere decir, hermano, que aún nuestro Dios, que dice que los cimientos de su trono son justicia y juicio, Él tiene el poder aún legal en el mundo espiritual y aún en el mundo terrenal para anular todas aquellas cosas que han sido decretadas en contra de su pueblo. Por eso, hermano, yo puedo entender una cosa, y es que cuando un hombre le cree a Dios y cuando ese hombre que le ha creído a Dios declara y proclama la palabra del Señor, no hay nada que no pueda ser cambiado. Cuando usted, hermano, le ha creído a Dios, cuando usted sabe, hermano, que Él es el Todopoderoso y que su vida está en la mano de Él, y también usted cree en la palabra y usted habla la palabra, usted declara y profetiza, déjeme decirle algo, las cosas, hermano, van a tener que cambiar. Cuando usted en el nombre de Jesús declara lo que su palabra dice, las cosas que se ven mal van a estar bien. Donde usted vea escasez y usted declara provisión, la provisión va a llegar. Donde los ojos terrenales vean enfermedad, pero usted se acuerda que la Biblia dice que Él es nuestro sanador y usted decreta sanidad, la sanidad va a llegar. Yo se lo voy a leer. Segunda de Reyes, capítulo 7. Es muy largo, pero solo le voy a leer un versículo. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Yo creo que usted conoce la porción esa, que es donde habla, que dice que el ejército de Samaria había sitiado al pueblo del Señor y no había alimento, había escaseado el alimento, el agua, había un momento muy difícil. Y en ese momento, así como nuestro Dios es, le envió una palabra al profeta Eliseo. Yo puedo ver, mi amado hermano, en esta porción, cómo cuando un hombre le cree a Dios, las cosas suceden. Cuando un hombre, hermano, le ha creído al Dios con quien camina, las cosas cambian. Mire, era difícil la situación que había en ese momento, en esa región. Era dura. No había alimento. Aún dicen de que llegó un momento donde unas mujeres negociaron y se comieron a uno de sus hijos. Y después iban a comer el otro y muchas cosas. Pero, hermano, yo puedo entender algo ahí. Y es que Eliseo declaró una palabra. No una palabra de él. No una palabra que él se inventó. No una palabra que él pensó, algo que él meditó, no. Él declaró una palabra porque dijo: así ha dicho Jehová. Y cuando nosotros, hermano, entendemos la implicación que tiene eso, que
que no simplemente decir así dijo Jehová, sino que desde el momento que nosotros entendemos que Él lo ha dicho, es porque Él ya lo está ejecutando, aunque nosotros no lo veamos. Mire, la palabra que Él recibió fue una palabra de aliento cuando Él dijo: de aquí a mañana las cosas van a cambiar. Él estaba diciendo: de aquí a mañana los precios de las cosas van a ser diferentes. Lo que Él estaba diciendo es: de aquí a mañana va a haber tanta abundancia en el pueblo que lo que valía tanto antes ahora va a valer lo mínimo. ¿Por qué? Porque Jehová lo había dicho. Yo puedo entender algo ahí, hermanos. Es que cuando Dios dice que va a cambiar las cosas, las cambia. Cuando el Señor dice, hermano, que nos va a sacar adelante, nos va a sacar adelante. Cuando Dios le habló a usted y a sus hijos, a su familia, a su matrimonio, y dijo: yo los voy a restaurar, crea que la restauración se está dando, aunque a veces no la veamos como quisiéramos verla, hermano, pero se está dando. Cuando Dios ha hablado, hermano, Él lo va a cumplir. Él tiene el poder para cambiar todas las cosas. De hecho, usted conoce una porción que dice que Él hace nuevas todas las cosas. Es decir, que nada se puede resistir al poder de nuestro Dios. Por muy, hermano, difícil que usted pueda ver alguna situación en su vida hoy, yo quiero recordarle de parte de Dios que Él tiene el poder para cambiar, que Él tiene el poder y quiere cambiar, que es lo más importante. Acompáñeme a leer el libro de Números. Ya vamos terminando. Números capítulo 17. Yo sí creo que Dios está haciendo algo. Yo sí creo que Dios está rompiendo muchas cosas que habían estado ahí, nos habían tenido atrapados y que quizás ni nos habíamos dado cuenta, pero el Señor está haciendo algo. El libro de Números, capítulo 17, versículo 1 dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron vara, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Hay un extracto de esta porción que a mi manera de ver personal, es poderosa. Y es porque en ese momento, en ese contexto de lo que Dios estaba hablándole a Moisés, de lo que tenía que hacer con las varas que representaba el liderazgo de cada una de las tribus. Lo importante, a mi manera de verlo, hermanos, de todo eso es dónde llevaron las varas. Porque de nada serviría que Moisés hubiera sido obediente y cada líder de cada tribu hubiera sido obediente y ponerle el nombre a sus varas y se le hubieran dado, si las hubieran llevado al lugar equivocado. Porque dice la escritura que las varas las tomaron y las llevaron delante del arca
del testimonio, es decir, al lugar donde la presencia de Dios moraba o se manifestaba en ese momento específico. Y lo poderoso que yo puedo ver ahí, mis amados, es esa porción que dice que al día siguiente de que las varas fueron puestas en ese lugar, algo sobrenatural pasó. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos entrar a profundidad. Por ejemplo, lo primero que yo puedo ver es que las varas que se les había dado a Moisés eran varas secas, es decir, varas que ya no tenían una unión o no tenían esa parte donde estaba ligada al árbol, digámoslo así, al cual pertenecía. Entonces eran varas secas, digámoslo así, eran varas sin vida. Pero lo importante y para mí trascendental de esta porción es que dice que cuando las varas fueron puestas ahí, hermano, y al día siguiente que llegaron, algo sobrenatural había sucedido en una de las varas, que era la vara de Aarón. Y es cuando dice que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Ahí me habla de 4 diferentes temporadas que la vara atravesó, hermano, para poder llegar a producir un fruto. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de esto? Que sucedió de un día para otro. Así como le había sucedido al pueblo de Israel cuando Eliseo dijo de aquí a mañana. Es decir, una noche tuvo que transcurrir para que allá en aquella región las cosas cambiaran para ese pueblo. Y también aquí, hermano, una noche tuvo que pasar, algunas horas, no sé cuántas, porque no dice la Biblia en qué momento puso la vara ni en qué momento la sacó. Pero sí la Biblia es clara cuando dice que al día siguiente, es decir, unas cuantas horas habían pasado esas varas en la presencia del Señor. Y sabe, hermano, ¿qué puedo ver ahí? Que esta vara pasó 4 temporadas en unas horas, lo que normalmente en lo natural le pudo haber acontecido o pasado a la vara de almendro, que es entre 5 y 20 años, es lo que se tarda el almendro en poder producir un fruto, hermano. Él lo produjo en unas horas. ¿Y sabe qué es lo más poderoso? Que la vara no estaba plantada en la tierra, es decir, que la vara estaba totalmente muerta. Pero en la presencia del Señor, hermano, temporadas que tenían que tardar años se aceleraron. Temporadas que tenían que tardar para que el almendro diera un fruto se aceleraron. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay temporadas para nosotros que cuando busquemos al Señor, que cuando entremos a su presencia, lo que tenía que tardar 20 años, hermano, se va a dar al día siguiente. Lo que tenía que tardar 5 años, hermano, en 2 días va a estar. Yo quiero decirle algo, mi amado hermano, la presencia de Dios es la que puede cambiar todas las cosas. Y si usted ha estado viviendo dificultades, si usted ha dicho, ¿cuándo va a cambiar esto? La presencia de Dios lo va a hacer ahora. Yo no sé si usted lo puede creer, pero hermano, cuando esa vara de almendro fue puesto ahí, mire, es poderoso lo que Dios hace. Es sobrenatural, así es nuestro Dios. No podemos limitar a Dios, hermano, con un pensamiento humano natural. Él es sobrenatural. 5 años en algunas horas. Es tremendo lo que Dios puede hacer. Por eso es que el Señor esta mañana, Él va a cambiar muchas cosas en nosotros. Por eso Él me hablaba de una nueva temporada, de algo nuevo de Él para nosotros, de algo diferente, algo bueno que viene de Él. Todo lo bueno viene de Él, hermano. Es poderoso ver cómo en ese ejemplo, póngase usted y yo como la vara de almendro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, secos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido, digámoslo de esta manera, como separados de la fuente que nos da vida, hablando de Dios? ¿Cuántas veces alguna situación, algún acontecimiento ha provocado que nuestra alma se sienta tan atribulada que hemos llegado a pensar que Dios nos ha olvidado o que Dios no está interesado en nosotros? No es cierto.
yo puedo ver, hermano, el poder que Dios tiene para acelerar las cosas. Eso es algo que hemos aprendido en esta casa. El Señor, hermano, acelera las cosas. No sé si usted lo ha vivido. Yo confío en el Señor que todos hayamos vivido más de alguna vez un aceleramiento en las cosas del Señor, y hay más cosas de Él para nosotros. ¿Cuál es la clave que yo puedo ver aquí? Estar delante de Él, porque ahí estaban las varas. Fue ahí, hermano, donde la vara reverdeció. Fue ahí en la presencia de Dios donde la vara echó flores. Fue ahí, hermano, en la presencia de Dios donde comenzó a arrojar renuevos. Y fue ahí donde comenzó a ser productivo. Es ahí donde nosotros tenemos que estar. Cuando Dios interviene, hermano, en nuestra vida, lo que duraría años se hace en horas. Yo no sé si usted lo puede creer. Cuando Dios interviene en nuestra vida, hermano, aquella enfermedad que el médico dijo que era incurable, el Señor la quita. Cuando el Señor interviene en la vida de uno de sus hijos, hermano, aquella persona que le habían dicho que era dependiente de medicamentos porque había una situación o una enfermedad, un diagnóstico crónico, el Señor lo quita. Hermano, cuando el Señor interviene, aquella llamada que te dijo que tenías o ya no tenías oportunidad de pagar, hermano, la deuda impagable, en ese momento Dios te envía la provisión. En ese momento, hermano, Dios, mire, yo no sé si usted lo cree, pero a veces Dios hasta como que eliminara los archivos, como que de repente, mire, yo tengo a pagar mi deuda, debo $500. No, mire, aquí no tengo nada que ver con su nombre, ni su DUI, usted no tiene deuda, hermano. Cosas así puede hacer el Señor. Pero nosotros tenemos que creer, ese es nuestro Dios, un Dios sobrenatural, un Dios, hermano, que si usted entiende esa connotación sobrenatural, está sobre lo natural. Él no se rige por lo natural. Él no hace las cosas como el hombre las hace. Él no piensa como nosotros pensamos. Él no actúa, hermano. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Por eso yo le voy a pedir que se ponga de pie esta mañana. Porque el Señor, hermano, desde que empezamos sé que algo ha estado haciendo en nosotros. Yo sí creo que el Señor, hermano, hoy le pone fin a ciclos que habían estado, hermano, estancando nuestra vida en todas las áreas. Porque en muchas áreas, hermano, necesitamos que el Señor obre hoy en nosotros. Yo le puedo mencionar algunas más, pero cada uno de nosotros sabe la batalla que tenemos. Cada uno de nosotros sabe el área que nos cuesta. Cada uno de nosotros sabe dónde se presenta la batalla en algunos intervalos de tiempo. Pero ¿sabe qué? ¿Puedo yo entender algo? Es que hoy es una nueva oportunidad de Dios para que lo que aún no se había podido romper, hoy, esta mañana, ya se está rompiendo por el poder del Espíritu Santo. Así que ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: Señor, yo hoy, esta mañana, yo creo con todo mi corazón que hay cosas con las cuales yo había batallado quizás por años, pero hoy se están rompiendo. No sé con qué cosas ha batallado, mis hermanos. No sé si es desánimo, no sé si es tristeza, no sé si es frustración, no sé si ha llegado el momento donde quizás le has perdido un poco el sabor a la vida en Cristo. Pero hoy, este día, hoy es el día donde Dios está haciendo algo en usted, donde Dios está haciendo algo en nosotros, donde Dios ha venido, hermano, a traer un nuevo tiempo para nosotros. Él es el que cambia las temporadas. Él es el que cambia la temporada de tu casa. Él es el que cambia la temporada en tu salud. Él es el que cambia la temporada en tus finanzas. Él es el que cambia la temporada en el ministerio. Él
es el que cambia la temporada en la familia, en los hijos, en el esposo, en la esposa, en aquellos que no quieren nada. No se había visto oportunidad, pero hoy el Señor está abriendo un tiempo, una temporada donde Él ha establecido que va a cambiar todo aquello que no habías podido cambiar, que habías intentado dejar, que habías intentado entregar y no habías podido. Esta mañana el Espíritu Santo está en este lugar para auxiliarnos.